Bueno, como bien habéis sabido, con el anuncio, el tema que tenemos en esta mañana es cuando Dios escucha a su pueblo. Es un solo versículo. En la última reunión de oración, que fue el 18 de septiembre, tratamos el tema de orar sin cesar, que es lo que Pablo dice en su primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, me parece. Sí. Entonces, ya leí este versículo y ya dije que en una oportunidad pues los pondría delante de vosotros, y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con vosotros. Como sé que tenéis el Espíritu Santo, yo sé que os moverá. Todo lo que es palabra de Dios mueve los corazones, y el Señor nos habla. Nos habla y nos dice, y esto es maravilloso. Entonces, el texto es, tenéis aquí la pantalla: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En unos días sabéis que celebramos el 76 aniversario, concretamente el día 9 de octubre. De 1949, cuando se inauguró esta iglesia, este local, en este mismo lugar. Y entonces son años de fidelidad del Señor en medio nuestro. Pero más que contar años, este aniversario nos desafía a buscar a Dios con mayor profundidad. Siempre hemos de avanzar. Y si lo hacemos con más profundidad, más bendecidos seremos. Y hoy su palabra, en 2 Crónicas 7:14, nos recuerda que la verdadera celebración ocurre cuando su pueblo se humilla, ora, y ¿qué hace el Señor? Pues responde sanando y restaurando. Todos queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Este versículo nos muestra el camino. Repito, humillarse, orar, convertirse. Aunque nosotros ya seamos creyentes y ya nos hemos convertido al Señor, pero qué bueno es convertirse nuevamente, porque la palabra nos impacta y nos transforma, ¿no? Porque esto es obra del Señor. La promesa es: Dios oye, perdona y sana. Entonces la restauración comienza cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él con todo el corazón. O sea, nos podemos apartar, pero cuando nos volvemos con todo el corazón y buscamos a Él, Dios responde. El objetivo del mensaje es comprender el significado profundo de este versículo, un solo versículo, pero bueno, se puede sacar mucha cosa. Hablaremos en su contexto histórico, teológico y práctico, y aplicar sus principios espirituales, porque la palabra de Dios, de alguna manera, espiritualmente nos toca a nosotros y sirve para nuestra vida hoy. En el contexto histórico y literario tenemos que tradicionalmente los judíos lo han atribuido en el libro de Crónicas a Esdras. Escribiendo para los judíos, cuando lo escribió, era cuando ya regresaban los del exilio babilónico. El cronista, cuando lo escribe siglos después de Salomón, porque este texto fue realmente Salomón cuando construyó el templo, y fue realmente la respuesta del Señor a Salomón, ¿no?
sea, el cronista lo escribió en tiempos post-exilio para recordar al pueblo que la promesa en el templo sigue viva. En el momento que fue en el templo con Salomón, con la oración que hizo Salomón, y el Señor respondió, pasaron siglos, Esdras, y realmente lo recupera y lo transmite en el libro de Crónicas como en otras porciones. Entonces Dios escucha y restaura cuando su pueblo se humilla y se vuelve a Él. Es un principio bíblico muy importante. Lo que comenzó como una promesa para Salomón en el templo, el cronista lo recordó a los exiliados y hoy lo trae a nosotros, siglos después, todavía lo trae a nosotros. Si su pueblo se humilla, Él escucha, perdona y sana. Hermanos, al iniciar nuestro mensaje, recordemos que el templo que Salomón dedicó no era solamente el edificio, sino la señal visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa noche de Salomón, Dios respondió la oración y al mismo tiempo reafirmó el pacto hecho con David. O sea que la fidelidad del Señor permanece, pero llama a su pueblo a caminar en obediencia, humillándose, orando y apartándose del mal. Hoy, siglos después, esta misma promesa nos sirve, nos habla a nosotros. Y por esto que lo presento. No es hablar de lo que pasó, es que nos habla hoy a nosotros. Dios sigue escuchando y sanando a quienes buscan el rostro, su rostro de todo corazón. Entonces vamos de una manera expositiva, el texto, iré diciendo frases del mismo texto y daré algún ejemplo bíblico que de alguna manera sigue en esta línea. O sea que Dios no cambia, Dios es igual, el corazón de Dios es igual. Y es conocer cómo es Dios, ¿no? Tenemos el punto de humillarse delante de Dios. El texto dice que como empieza, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que si se humilla, la palabra humillar, en hebreo es kana. Esto es para ver el significado profundo de la palabra humillación. Incluye la idea de rendición, quebrantamiento, reconocimiento de la soberanía de Dios, y este es el primer paso del arrepentimiento. Cuando dice mi pueblo, se refiere, en su momento se refería al pueblo de Israel, pero hoy puede aplicarse, como he dicho, a los creyentes, el pueblo de Dios en Cristo. Y cuando dice el texto sobre el cual mi nombre es invocado, esto realmente implica una responsabilidad espiritual de cada uno de nosotros, porque llevar el nombre de Dios es representar su carácter. Y si quieres representar su carácter, lo has de conocer. Has de saber cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es el corazón de Dios. Y si quieres realmente seguirle y dar testimonio, buen testimonio, qué bueno es transmitir el carácter de Dios. Humillarse no es debilidad. En el mundo sí, pero bíblicamente o en la visión de Dios no es debilidad. Es reconocer la supremacía de Dios. Requiere rendir el orgullo, que a veces el orgullo nos podemos dar cuenta, pero otras veces no nos damos cuenta. También están las justificaciones que nos hacemos nosotros mismos. Tenemos tendencia a justificarnos siempre. Y la autosuficiencia.
que también es otro factor humano que tenemos. Entonces el Señor, cuando realmente volvemos al rostro, buscamos el corazón de Dios, realmente requiere humillación y arrepentimiento, porque a partir de aquí es cuando el Señor obra, sana y restaura. Tenemos el caso de quién fue el rey Josías. Hablaré un poco de él porque nos da de alguna manera la línea, el perfil, el corazón de Dios que mantiene el versículo este. Josías fue un rey muy joven, a los 8 años, y reinó por 31 años. Si lo queréis conocer, podéis leer por Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y también en Segunda Crónicas 34, los capítulos 34 y 35. Pero se le conoce como uno de los reyes más piadosos del Antiguo Testamento. ¿Sus rasgos cuáles son? Buscó de bien joven a Dios. A los 16 años ya comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Limpió la idolatría del país, derribó altares paganos y destruyó imágenes falsas. También restauró el templo y durante la reparación se halló el libro de la ley perdido por generaciones en el templo. Josías reaccionó con humildad. Al escuchar la palabra, rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento. Y Dios le honró. El Señor le dijo que por su corazón humilde no vería el juicio venidero. Hay un versículo de 2 Crónicas 34, 27, hablando de Josías, dice: «Y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído», dice el Señor. Cuando hay un corazón así, humilde y arrepentido, Dios oye. Y yo pregunto, ¿qué áreas de orgullo necesito rendir? Y ahora pasamos a orar con sinceridad. Dice el texto, y oraren. Es el segundo paso, que es la intercesión y dependencia de Dios. A quien oramos hay una dependencia. La oración no es automática, sino que debe ser fruto de una relación con Dios. O sea, si oramos, ha de ser la consecuencia de que nos estamos relacionando con Dios. Este verbo, lloraren, implica un clamor, no solo verbal, sino del corazón. Ahí el Salmo 51, 17 dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esto fue una experiencia de David. Sabéis que David pecó gravemente al cometer adulterio con Betsabé y mandar a matar a su esposo Urías. Si queréis conocer el relato, 2 Samuel, capítulo 11, lo explica. Tras ser confrontado por el profeta Natán, David no se justificó. En vez de esto, se quebrantó espiritualmente. Y este Salmo 51, David expresa su arrepentimiento. No ofrece excusas ni rituales vacíos, sino un corazón realmente herido por el pecado. Reconoce lo que Dios más valora,
No es el sacrificio externo lo que se ve, sino la sinceridad del alma quebrada. Os voy a poner un ejemplo. Si cogéis un vaso vacío, este vaso se llena cuando lo ponemos debajo del chorro de agua. Pero si este vaso lo tenemos tapado, no importa cuánta agua se echa, porque nunca se llena. Así es la oración sincera, es el vaso abierto. Dios derrama, pero espera que tengas el corazón dispuesto. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿mis oraciones son rituales porque tenemos que orar y oramos? ¿O son expresión de dependencia? Que para mí Dios es tan importante que hablo con Él y le digo lo que mi corazón siente. Pasamos a buscar el rostro de Dios. En el mismo texto que hemos leído habla de y buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios, lógicamente, es buscar su presencia, su favor, la comunión íntima, no solo sus bendiciones. Buscar, en hebreo es la palabra baka, tiene una intensidad deliberada, es una búsqueda activa, no pasiva. Y me buscaréis, que es el texto de Jeremías, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿A quién se dirige este versículo? Pues fue a exiliados de Babilonia. Esperanza en medio de la crisis, porque en estos momentos tuvieron una gran crisis. Jeremías, en su carta profética desde Jerusalén, escribió a los ancianos, envió a los ancianos y sacerdotes, profetas y al pueblo en el exilio. Y algunos falsos profetas les prometían un regreso rápido. Es decir, bueno, estáis exiliados, pero enseguida volveréis a Jerusalén. No. Jeremías les dijo que estarían 70 años en Babilonia. Si esto lo expresa en Jeremías 29:10. Sin embargo, Dios les da una esperanza profunda cuando busquen con sinceridad. Él los oirá y los restaurará. Otro ejemplo para que podamos entender, un niño no se conforma solo con juguetes o comida. Lo que más anhela es estar en los brazos del Padre. Bueno, o la madre, pero bueno, me refiero al Padre porque nosotros estar en los brazos del Padre, nuestro Padre Celestial, esto es el deseo positivo y bueno. Pregunto, ¿busco a Dios mismo o solo lo que Él pueda darme? Esto es una reflexión. Y ahora pasamos al cuarto, que es convertirse de malos caminos. Bueno, no sale la letra, pero es convertirse de malos caminos. Y el texto dice, y se convirtieren de sus malos caminos. El arrepentimiento no es solo emoción, sino acción transformadora. Cuando hay arrepentimiento es el paso para que llegue la transformación. Y esto es obra del Señor. Convertirse, que la palabra en hebreo es zub, es girar completamente, 180 grados, en otra dirección. Abandonar patrones de pecado. Aquí hay una demanda moral. No solo es buscar a Dios, sino abandonar lo que ofende al Señor. Y si queremos ver un caso de arrepentimiento con frutos visibles, pues podemos tener a Zaqueo.
En Lucas 19, del 1 al 10, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, sabéis que Zaqueo era un cobrador de impuestos muy rico, pero también muy rechazado por todos. Un día oyó que Jesús pasaba por Jericó y aunque era pequeño de estatura, corrió y se subió a un árbol para verlo. Jesús lo miró, se dio cuenta, porque Jesús era Dios y lo sabía. Lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, hoy me hospedaré en tu casa. La gente, de esta manera, no iba con ellos, murmuraba, pero Zaqueo, tocado por el amor de Jesús, se puso de pie y declaró: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le respondió: hoy ha venido la salvación a tu casa. El cambio de Zaqueo fue real y visible. Su fe llegó a arrepentirse y a hacer restitución de lo que había hecho mal. Pues nosotros, cuando buscamos a Dios de verdad, Él nos llama por nuestro nombre y transforma nuestra vida. Como en 2 de Crónicas 7:14, que es la base del mensaje, no basta con sentirnos mal, debemos humillarnos, cambiar de rumbo, girar y producir frutos de arrepentimiento. Hasta aquí es lo que podemos hacer nosotros. Entonces Dios escucha, perdona y restaura. O sea, la restauración no te la haces tú mismo, te lo hace el Señor. Y tenemos la promesa de Dios. Como cuando sale la palabra. Bueno, como tiene la transacción que se mueve, pues se ve que no sale. El texto, continuando, dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios se compromete a responder solo si las condiciones previas son cumplidas. Humillación, arrepentimiento, verdadero arrepentimiento y buscar el rostro del Señor. Implica que hay momentos en que Dios no escucha. Esto puede ser. Y es cuando el pecado realmente persiste. En Isaías nos habla de un texto dos versículos, que Dios no escucha al pueblo rebelde. En Isaías 59, 1, 2, dice: no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. O sea que Isaías habla al pueblo de Judá que vivía en pecado mientras seguía practicando ritos religiosos. Ellos preguntaron: ¿por qué Dios no les ayudaba? O respondía: pero realmente el problema no era de Dios, sino de ellos. Eran sus pecados persistentes, la injusticia que había, la violencia, la idolatría, la falsedad. Habían creado realmente una barrera espiritual. No era que Dios no pudiera oír, sino que no quería oír, que también puede ser, porque no había arrepentimiento genuino. El pecado no confesado y no abandonado realmente bloquea nuestra comunión con Dios. Lo que Dios no rechaza es al pecador arrepentido, pero resiste al que persiste en su mal camino sin volver a él. Y esta enseñanza que tenemos del Antiguo en el Nuevo Testamento es la línea, porque Dios no cambia. Y Juan, en el capítulo 9, 31, dice: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores,
pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí le escucha. Pero hacer la voluntad es estos pasos que digo. O sea, nosotros nunca podemos agradar a Dios por nuestras obras, pero si hay realmente una humillación, un arrepentimiento sincero, el Señor escucha, obra, restaura, y cuando hay este corazón restaurado es cuando realmente hacemos la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué caso podemos tener de este arrepentimiento, ¿no? El hijo pródigo. Es perdón y restauración completa. También en Lucas 15, versículos 11 al 24, que tampoco lo leeremos por amor al tiempo. Pero se trata de que un joven pidió su herencia antes de tiempo, como si dijera: prefiero lo que tienes que a ti. Esto es como si dijera a su padre esto: prefiero lo que tienes que a ti. Se fue a lejos y lo malgastó todo viviendo en pecado. Cuando perdió todo, terminó, como sabéis, cuidando cerdos. Para los judíos era lo más humillante que podía pasarle. Ahí recapacitó y decidió volver a casa, pensando que solo podría ser un sirviente. Esto es la idea que él tenía, ¿no? Al menos mi padre, pues bueno, si soy su sirviente y trabajo para él, pues ya me quedaré contento. Pero su padre, sabéis que le vio de lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restauró como hijo. El hecho ya de que lo viera y viniera, esto ya conocía el corazón del hijo y sabía que venía arrepentido. ¿Qué hizo el padre? Le puso ropa, anillos, sandalias e hizo una gran fiesta. No hubo reproches. Si leéis el Evangelio de Lucas, no hay reproches, solo alegría del padre. El padre declaró: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea que un corazón arrepentido recibe el perdón del Padre y realmente vuelve a la vida y hay gozo en los cielos. Y así es el corazón de Dios, repito, hacia su pueblo, hacia su iglesia. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice que si su pueblo se humilla, ora y busca su rostro y se aparta de su mal camino, Él escucha, perdona y sana su tierra. Dios está obrando, Dios está esperando que volvamos a Él. Esto es lo que espera. Y si alguien tiene que destacar de paciencia, yo creo que nadie le puede superar a la paciencia que tiene Dios con nosotros. Si reconocemos nuestro pecado y damos el paso de regresar, Él nos recibe con brazos abiertos y restaura nuestra comunión. Y bueno, como antes ya he dicho que algún texto del Nuevo Testamento, ¿qué relación con el Nuevo Testamento tenemos? Jesús en su ministerio ya demanda arrepentimiento y fe. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pedro, en Hechos, cuando ya el Señor ya había ascendido, cuando dice: arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que este principio de Segunda de Crónicas 7:14 se cumple plenamente en Cristo, quien intercede y ofrece restauración. Si tú le pides al Señor Jesús que te perdone, confiesas tu pecado, te arrepientes, el Señor Jesús actuará. Hebreos 7:25, el texto te dice: por esto también puedes salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pues vive para siempre
para interceder por ellos. Esta es la vida de Dios. Dios quiere interceder por nosotros. Y ya vamos terminando. Aplicaciones prácticas. Humillarse ante Dios. Hay que reconocer que no podemos solos. No tenemos la capacidad ni las fuerzas suficientes para hacerlo. Dejar el orgullo y admitir nuestra necesidad de su gracia, porque es una intervención de Dios, Dios intercede, Dios actúa, es cuando realmente podemos bajar. No subir al árbol, Zaqueo fue para ver a Jesús, pero nosotros no subiremos por estar encima de los demás, no. Es bueno la humillación. También tenemos orar de verdad. Pasar de oraciones rápidas o solo en crisis, cuando nos pasa algo, a una búsqueda sincera, perseverante y profunda. También tenemos de buscar su rostro, no solo su mano, su rostro. Desear su presencia más que sus bendiciones. Y esto incluye algunas disciplinas espirituales que nos acerquen a Él. La lectura de la palabra, esto lo puedes hacer en tu casa, en los momentos que estés solos. Estoy seguro que tenéis la Biblia. Y si no, pues tenéis los medios digitales y podéis tener la Biblia en el móvil o en la tablet. La disciplina esta de leer su palabra no basta con un día. Si vamos leyendo, vamos conociendo el carácter de Dios. Y este carácter es el que nos ayuda a nosotros a reflejarlo. El ayuno, tiempos de silencio y adoración. No solo adoramos aquí cuando venimos ahora, o hagamos en el culto de alabanza. En casa le podemos adoración. Podemos tener nuestro culto de adoración. Abandonar los malos caminos. Hacer un examen personal serio. No hay restauración sin arrepentimiento real. La restauración, repito, no te la haces tú. Tú llegas hasta el arrepentimiento real y clamas a Dios. El Señor te restaura. Y nos ayudará a tomar decisiones concretas de cambio, porque lo tendremos en cuenta. Y después está en creer en su promesa de restauración, tener fe en que Dios puede sanar, porque esto es importante. Si sabemos que Dios puede, nos ayudará a que nos acerquemos a Él. Sanar lo que está roto. Cuando algo se rompe en nuestras relaciones, familia, en la iglesia, porque las iglesias no son perfectas, también hay peleas, discusiones, pero cuando hay algo roto ya no queda roto. Puede haber restauración. Cuando hay reconocimiento de lo que realmente delante del Señor, el Señor puede obrar. Incluso naciones. Sabéis que en la profecía habla que naciones enteras serán convertidas. Naciones que pueden ver el camino del Señor. Ya tenemos la conclusión y llamado. Recordemos esto. El avivamiento no comienza en la multitud. O sea, ahora estamos aquí con muchos y esperamos el avivamiento cuando somos muchos. No. Comienza en el corazón de cada uno de nosotros. O sea que aquí, ya en casa, hemos de trabajar. Porque si hay avivamiento personal, cuando nos unimos,
en el sentido de que nos humillamos delante del Señor, le buscamos, nos arrepentimos, le pedimos ayuda, todo esto. Cuando reconoces tu necesidad, doblas tus rodillas. No es la forma lo que vale, que realmente tengas que doblar las rodillas delante del Señor. Pero a ver si me entendéis la expresión. Doblar tus rodillas es humillarse delante de Dios. Y clamas a Él. Y cuando cada creyente responde, la Iglesia entera se humilla. Y entonces Dios, desde el cielo, escucha, perdona y restaura. Hoy es el momento de buscarle. Hoy es el momento de dejar el orgullo. Y si no lo ves, pídele al Señor que te lo haga ver. De volver como el hijo pródigo. Si estamos apartados, ya no seguimos el camino de la fe, pues de volver como el hijo pródigo. Se recibirá, te recibirá. Y nosotros como Iglesia, si realmente tomamos el carácter de Dios, que es lo que nos corresponde, y para esto es muy importante conocer el corazón de Dios, como Iglesia los hemos de recibir. Cuando un corazón vuelve a los caminos de la fe, los hemos de recibir con los brazos abiertos y de responder como Zaqueo. O sea, arrepentimiento, pero también hay una consecuencia. La sanidad espiritual de la Iglesia empieza con rodillas dobladas y corazones quebrantados delante de Dios. Porque entonces lo que queda, cuando nosotros estamos bajos, humillados, lo que queda es que Dios actúe en nosotros. Y como Dios es poderoso, puede hacer grandes cosas a través nuestro. Este es el llamado de Segunda de Crónicas 7:14. Y este es el llamado de Dios para ti, aquí y ahora. Que el Señor bendiga.